Bienvenidos a un paseo por hoy. Pasearemos entre los archivos guardados en la fortaleza del Castillo de Simancas. Herrera hizo, digamos, una construcción que se adaptaba perfectamente a la geografía castellana. En el último tercio del siglo XV, los almirantes construyeron un castillo en la histórica villa de Simancas. Da igual que estemos en el Pinar, lo que preside continuamente en nuestro paisaje es el edificio del Castillo del Archivo de Simancas. A partir del año 1844 pasa a ser archivo histórico. Es un espacio casi mágico, es un espacio cargado de significación y además especialmente bello. Esta andadura histórica le convierten en uno de los archivos más importantes para el estudio de la época moderna. El espionaje, sus prácticas, sus características, sus formas y toda la infraestructura que se creó para hacerlo verdaderamente eficaz constituye un elemento fundamental de la documentación simanquina. Bienvenidos a un paseo por la villa de Simancas. Buenos días, señor alcalde. Hola, ¿Qué tal? buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos realmente emocionados porque para mí, por lo menos, es la primera vez que visito el Archivo General de Simancas y entonces, vamos, es un lujo. Pues para nosotros el lujo es que estéis con nosotros y que todos vuestros televidentes hoy puedan conocer un poquito más de Simancas y de su archivo. La verdad es que es una pena porque hay mucha gente que vive aquí y que todavía no conoce por dentro el Archivo General de Simancas. Es verdad, conocemos desde fuera, conocemos desde la carretera, a su paso por nuestra localidad, este magnífico castillo, que es un archivo y que además es el corazón de Simancas. El archivo es Simancas, Simancas también es el archivo, es el principal emblema de nuestra localidad y nuestro principal signo de distinción. Efectivamente es un edificio emblemático y muy atractivo, sobre todo cuando pasamos por la carretera y se nos presenta esta estructura que impone. Pues sí, efectivamente es un edificio imponente, histórico, un castillo convertido y es la especialidad, lo más espectacular es lo que está en el interior de alguna forma. Pero ya externamente nos damos cuenta de que se trata de algo muy especial, un edificio que tiene una singularidad especial, que forma parte de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro patrimonio del día a día, porque está en el corazón de nuestro municipio, claro. Al hablar de ello, le brillan los ojos. Esto es que está enamorado. Pues es que es verdad que transmite. Yo creo que las piedras, además con ese color tan especial, y también en un día tan especial como el de hoy, con este sol magnífico y con este cielo, pues nos llevan a conocer algo que es real. Esto no es de cartón piedra, no es algo que nos hayamos inventado, es algo que en el transcurso del tiempo, de los siglos, ha estado presente y forma parte de la historia, no solo de Simancas, sino de Valladolid, de Castilla y León y por supuesto de España. Usted me acompaña ahora a conocer a Julia. Julia Rodríguez, que es la directora del archivo, que es también el alma de todo lo que estamos contando. El archivo como edificio es impresionante, pero las personas que trabajan diariamente y quienes hacen posible el que se pueda conocer, visitar, el que vengan tantos investigadores, casi 600 al año, a nuestro municipio, pues son sin duda alguna ellos los que lo hacen posible. Vamos. Muchas gracias. Buenos días, Julia, encantada. Buenos días, Ivana. Qué maravilloso día para poder visitar el archivo de Simancas. Cualquier día es bueno, pero el de hoy es espléndido, no cabe duda. ¿Por qué hemos empezado por aquí? Bueno, porque desde aquí podemos ver perfectamente dónde se asienta el archivo de Simancas y dónde comienza, digamos, su gran obra que lo transformará en archivo. Se ve aquí como el archivo se asienta sobre una primitiva fortaleza que construyeron los almirantes de Castilla a fines del siglo XV y que al poco tiempo de construirla se la entregan a la corona, negocian con ella, con los reyes católicos, ese traspaso. De manera que la corona la va a destinar a depósito de armas y a cárcel de presos políticos hasta que verdaderamente se convierta en sede de lo que será el archivo de la monarquía hispánica. Uno de los cubos de la primitiva fortaleza. Tanto este cubo
como sobre todo este lienzo de pared que va a unir este cubo con el siguiente, a este le llamábamos luego cubo de Inquisición, porque aquí se conservó la documentación de Inquisición, y aquel cubo de Aragón. La pared que une ambos cubos se ve que es un lienzo de pared medieval. Los vanos son escasos, están también enrejados, pero sobre todo son de distintos tamaños. Incluso los remates, si se ven, los restos de las primitivas letrinas de la fortaleza. A aquella, la de la parte inferior, se puede acceder incluso desde el interior del archivo. A partir de aquí, una vez que se bordea este cubo, nos vamos a encontrar con una realidad diametralmente distinta. Y se observa cómo acaba el cubo y sale la construcción. ¿Hasta dónde? Hasta el límite que le impone el paseo de ronda o el recinto defensivo. Este espacio que hemos visto que saca Juan de Herrera hasta el límite que le impone el paso por el paseo de ronda, es un espacio ya distinto. Es un espacio esnobo que se crea en el siglo XVI y que responde al más puro estilo herreriano. Todas las ventanas perfectamente alineadas, con un estilo racionalista, con un estilo clásico y sobre todo protegidas con rejas, lo que indica que estamos ante un espacio de depósito, lo mismo que en el interior. Esta será la obra fundamentalmente del proyecto de Felipe II, esta y el lateral izquierdo. Sin embargo, se utilizó paredes que pertenecían a la primitiva fortaleza, porque cuando se hace el archivo eran tiempos recios y por tanto había que aprovechar lo que ya existía y que no impedía sacar adelante el proyecto de Felipe II. Y entonces empezamos con el archivo, ¿no? Efectivamente, este es otro espacio emblemático porque esta es una sala, la llamamos Sala de Juan de Herrera, se configura en 1573 y da un poco origen a esa transformación y a ese proyecto archivístico que pone en juego y en funcionamiento Felipe II. Esta sala está concebida, como las salas inferiores y las salas transversales, como zona de depósito documental, pero de la documentación ordinaria, es decir, de la que es objeto de trámite diario y continuo en los órganos de la Administración Central de los siglos XVI, XVII y XVIII posteriormente. Aquí la documentación estaba guardada, constituyendo legajos procedentes de los organismos correspondientes que la habían creado. Herrera, como veis, utiliza unos armarios igualmente de Pino, el gran protagonista del archivo de Simancas, Pino de los Pinares de la Corona, de Balsaín y luego también de aquí, de la propia localidad simanquina, y le da un aire muy propio del estilo herreriano, que es un aire desnudo, clásico, de líneas severas, pero que es donde radica un poco la belleza del propio estilo herreriano, y una expresión verdaderamente funcional de lo que se pretende. Crear un depósito permanente de archivo. Estas arquetas se construyen, se fabrican en el siglo XVI, también conforme al nacimiento propiamente del proyecto archivístico de Felipe II, para guardar esa documentación más solemne, más significativa, más emblemática, acreditativa un poco de los títulos del rey. Por eso hay tantos elementos que recuerdan a la monarquía, es decir, los escudos y un espacio siempre libre donde iba escrita la relación de contenido de lo que se guardaba dentro. Esta es una exposición que no suele estar siempre aquí, en esta sala. No, es una exposición temporal. Hemos elegido el tema del espionaje porque, bueno, es un tema muy atractivo, eterno y intemporal, siempre está de actualidad, pero sobre todo y también, y ante todo, porque es sumamente expresivo de la naturaleza, casi del elemento medular del archivo de Simancas. Porque la monarquía hispánica concedía a la transmisión y a la obtención de información un valor fundamental como instrumento de poder, y el espionaje era uno de los medios frecuentes y habituales para obtenerla, de manera
que el espionaje, sus prácticas, sus características, sus formas y toda la infraestructura que se creó para hacerlo verdaderamente eficaz constituye un elemento fundamental de la documentación simanquina. Bueno, esta es una de las ventanas que se conservan antiguas del archivo. Otras, por desgracia, ha habido que cambiarlas por madera actual, las que estaban más sometidas a la erosión del viento y del agua. Y bueno, es una ventana típica de Cuarterones, muy de estilo castellano, como lo es el resto de los armarios que guardaban la documentación, y de pino, porque el pino, como estamos viendo, es el gran protagonista interior del archivo de Simancas. Julia, has insistido en centrarnos también en esta pequeña esquina, ¿no? Es que este espacio es un espacio casi mágico, es un espacio cargado de significación y además especialmente bello. Y es especialmente bello porque es un espacio simbólico. Es un espacio al que Felipe II y el archivero que entonces existía en Simancas, nombrado por él, quiso darle un aura de trascendencia, un aura de sacralidad, porque era el lugar donde se guardaron los documentos acreditativos fundamentalmente de los derechos del rey. Es decir, los testamentos, las capitulaciones matrimoniales, los grandes acuerdos y tratados internacionales, las instrucciones, los poderes, los juramentos reales, es decir, esos documentos que tienen una solemnidad, una grandeza especial, que tienen un soporte especial y que suelen ir muchos de ellos validados con grandes sellos. Por eso se buscó un espacio sacralizado, una especie de Santa Santorum. No hay que olvidar que este tejadillo que cubre, este artificio con ese tejadillo que cubre este cubo de la primitiva fortaleza, bueno, pues a mí al menos me sugiere un palio, es como que todo estuviera protegido bajo palio. Porque así quería el rey que se representaran sus derechos, que no cabe duda que dentro de la teoría política de la época tenían un carácter divino. Y aquí están las cajoneras que diseñó Juan de Herrera, guardamos los dibujos y diseños de ellas para la guarda de esta documentación. Ahí se va marcando cada uno, digamos, de las materias y de conceptos que iban agrupando documentos solemnes, capitulaciones con moros y caballeros de Castilla, poderes, instrucciones, pleitos, homenajes, juramentos de fidelidad, etc. El material que se utiliza pues es pino, de los pinares de la corona de Balsaín y de los pinares también de Simancas, porque no, en un último momento también se utilizó el pino. Hay como una adaptación también por parte de Herrera y de su escuela al espacio castellano en el revestimiento de los espacios de archivo. La forma de acceder a la parte superior está aquí un poco oculta. Aquí se guardaba una escalerilla de madera que se anclaba en estos puntos y con ello podían acceder a la parte superior. Hay que tener en cuenta que aquí no se accede continuamente, sino que se accede cuando el rey solicita la búsqueda de documentación especialmente relevante, como por ejemplo cuando quiere que se busquen en Simancas todos los documentos que acreditan sus derechos, por ejemplo, al trono portugués, 1580. Y aquí se guardaban las llaves de los cofres, que luego veremos, y las de los cajones altos, que son los espacios de arriba, y de los cajones bajos. También hay otro espacio, dos alacenas, preciosas alacenas, que estuvieron decoradas con grutescos, dos llaves, porque lo que aquí se guarda tiene que estar especialmente custodiado y sobre todo bajo la supervisión siempre de dos personas, que son las que vienen a sacar y a guardar los documentos. Estos espacios abiertos son sistemas de ventilación. En realidad, toda esta obra de madera, digamos de arquitectura, de artificio, está bordeando uno de los cubos de la primitiva fortaleza. Y lo que se crea ahí es un espacio de ventilación adicional, a pesar de que existe una hermosa ventana
también enrejada, como todas las de los espacios que realmente responden a depósito de documentación. Y al fondo el mar de pino simanquino, que Simancas, el archivo, es una continuación de algún modo del paisaje del entorno. Bueno, con motivo de la Guerra de la Independencia, que es lo que dice la inscripción, el general Kellerman, bajo las órdenes de Napoleón, viene al archivo de Simancas a expoliar, a llevarse a París para constituir el gran archivo del imperio, la parte, digamos, más significativa del archivo, la que tiene una proyección internacional y universal mayor, que es la documentación de Estado. Toda esa documentación salió con destino a los archivos nacionales de París. Entonces, con motivo del Congreso de Viena, se recupera en 1816 una parte de esa documentación, la mayor parte, bien es cierto, pero los franceses se quedaron con la parte relativa a la correspondencia, a la negociación y a las informaciones de Francia, ¿no?, con la monarquía hispánica. Y esa parte finalmente se recupera, se devuelve a España en el año 1942, intervino directamente Franco, porque el año 39, el año que él firma como año de la victoria, se le ponen antecedentes a Franco de esa documentación que faltaba, y a partir de la invasión alemana entra en negociaciones con el mariscal Pétain y se recupera la totalidad de la documentación de la negociación de Francia en el año 42, juntamente con la Dama de Elche y otros expolios que los franceses habían hecho en museos españoles. Bueno, este es un documento curioso, sobre todo por la práctica que fue común también en la transmisión de información de los espías, que es la escritura microscópica, que donde primero se puso en funcionamiento fue en Italia. Ahí hay otro documento que contiene las instrucciones para escribir documentos con tinta invisible y la forma de poderlo hacer. Y este otro, bueno, pues es la transmisión de información encriptada o codificada en material de lino. ¿Por qué? Pues porque la tela de lino podía, lógicamente, disimularse más entre la ropa utilizada. Es la capilla originaria de la fortaleza de los almirantes. Por eso en la clave central está el escudo de los almirantes. Y después, en las claves de las nervaduras, se repiten dos escudos gebinaos. Uno de ellos es el del almirante, que tenía su señorío en Medina de Rioseco, por eso la llaman la ciudad del almirante, y el titular de la casa, de los Enrique, del almirante, se casó con la hija del condestable de Castilla, los Fernández de Velasco, los que tienen la capilla en la Catedral de Burgos, la capilla del condestable. De manera que aquí se inmortalizaron, sin duda alguna, las dos familias más poderosas de la alta nobleza bajo medieval. Y aquí llegamos a una de las zonas más antiguas, ¿no?, del archivo. Efectivamente, estamos en lo que fue en realidad la cuna del archivo de Simancas. Este espacio lo mandó rehabilitar Carlos V en el año 1540 para fijar aquí definitivamente la sede del Archivo Real. Por tanto, este es el lugar de origen, el punto, digamos, más sensible. Este espacio está dominado, frente a otros espacios del archivo, tiene un carácter más primitivo, más elemental, quizás un poco más medieval, porque yo creo que está dominado por un espíritu de protección, de defensa. Carlos V buscaba, sobre todo, poner a buen recaudo todo el conjunto de escrituras relativas a los derechos de la corona que estaban dispersas en distintos depósitos documentales que jalonaban toda la geografía castellana. Realmente ahora estos armarios están vacíos. Ahora están vacíos, esto, digamos, es un espacio museístico, porque la documentación está guardada en un depósito de armarios compactos que, lógicamente, goza con todas las condiciones apropiadas para la protección y la conservación preventiva de la documentación. ¿El público puede acceder a esta sala? El público puede acceder a esta sala no libremente, sino solo a través de visitas guiadas, porque los accesos tampoco son fáciles, pero efectivamente sí puede acceder. Herrera hizo, digamos, una construcción que se adaptaba perfectamente a la geografía castellana. Actualmente en este espacio no se guarda, no se custodia nada,
pero durante un tiempo, en los años 60 y 70, fue espacio expositivo. Precisamente en estas hornacinas bueno, se expusieron algunos de los documentos más relevantes del reinado de Carlos V, como este, por ejemplo, que fue la cesión a su hijo Felipe II de los derechos sobre el reino de Nápoles. Lo conservamos como un testimonio de lo que eran las prácticas museísticas y expositivas de hace ya unos cuantos años. Esta es una mesa expositora típica también del material que se utilizaba para exposición a principios de siglo. Se levanta la tapa y se expusieron durante mucho tiempo los documentos fundacionales de la historia del archivo aquí. Estamos en la zona más alta, donde aquí se trabaja para evitar que se puedan perder y estropear estos documentos tan importantes. Efectivamente, esta es una de las salas que conforman el laboratorio de conservación y de restauración del archivo. Esta es la que se llama sala de zona seca, donde se hacen trabajos de encuadernación, fundamentalmente, y los instrumentos que vemos aquí, instrumentos por otra parte de principios de siglo, por ejemplo, esa prensa manual, o la cizalla, la guillotina, otro tipo de prensas más pequeñas que se utilizaron bueno, para planchar, por así decirlo, los documentos, estirarlos y plancharlos. Conviven aquí nuevas tecnologías, como es, por ejemplo, esa mesa de succión que sirve para la limpieza del polvo de documentos y otro tipo de restos. Claro, porque también este trabajo requiere muchísima paciencia y muchísima precisión para evitar paciencia estropear, sobre todo. ¿no? Es un trabajo muy meticuloso, muy detallista y Sí. exige sobre todo mucho tiempo. Y también entrega, vocación, amor por de algún modo traer a la vida y rehabilitar documentos que tienen, bueno, pues pequeños desgarros, pequeñas afectaciones, ¿no? Hubo otras un poco mayores, pero en general el archivo de Simancas es un lugar donde la documentación se conserva en unas condiciones óptimas, ¿no? Por la benignidad del clima castellano y por otra parte porque ha sido el depósito tradicional de esa documentación hace casi 500 años y están aclimatados a este espacio. La conservación es espléndida en general. Y esa es la zona húmeda. Esta es la zona húmeda que tiene que haber en todo laboratorio de restauración. Aquí se somete a la documentación que está afectada por roturas, por desgarros, al proceso que se llama de reintegración. Esto requiere agua, requiere igualmente secado, prensas y secado, de ahí que aparezca, bueno, pues este tipo de material aquí. Esta sala también tiene su historia, como podéis ver, porque estos tirantes de hierro son originales del siglo XVI, cuando se hace la gran obra del archivo. Bueno, pues no quedó el arquitecto demasiado satisfecho con la propia configuración de la bóveda y entonces le pusieron estos tirantes de hierro como garantía. ¿Dónde nos encontramos, Julia? Este es un espacio que está cargado de significación histórica. Lo denominamos, esta es la parte alta del cubo del obispo. ¿Por qué lo llamamos cubo del obispo? La parte baja pertenece a uno de los cubos de la primitiva fortaleza de los almirantes de Castilla. Esto, la parte alta, se construye a finales del siglo XVI, en torno a la década de los 80. Y se denomina así cubo del obispo porque estuvo encerrado el obispo Acuña en la parte baja. El obispo Acuña era un comunero aguerrido, desafecto por supuesto a la corona, y la primitiva fortaleza de Simancas, hasta que en definitiva se convierte en archivo, jugó la función de depósito de armas y sobre todo de cárcel de presos políticos. Uno de los presos políticos, digamos, más destacados y conocidos fue precisamente el obispo Acuña, otros comuneros igualmente, o el barón de Montigny, pero la denominación actual en realidad es un recuerdo y una memoria de este comunero. Echando un vistazo a estas mesas podemos ver que hay un trabajo
que han empezado, ¿no? Estas son lo que se denominan mesas negatoscópicas que se iluminan y en ellas trabajan las restauradoras, los técnicos, valorando en primer lugar el grado de afectación de la documentación que van a tratar y calibrando el alcance de esa afectación para después someterla al tratamiento ya normalmente de reintegración en esas máquinas que hemos visto en la sala húmeda. Ahí se ven, por ejemplo, ejemplos de documentos. Esa es una consulta que se ve que está afectada, hay afectaciones de humedad en los bordes. Eso, sometido a un sistema de reintegración, se fortalece esos espacios afectados y esta documentación vuelve a ser utilizada por los investigadores sin ningún tipo de problema. Es un trabajo continuo el que aquí se hace, aunque en general la documentación está muy bien conservada. Pero ha habido pequeños accidentes que han podido afectar tanto de humedad como sobre todo también desgarros en la manipulación de la documentación y en la forma antigua de conservación, ¿no? Que eran los legajos, los atados que se llamaban, estaban atados con cuerdas y el manejo podía suponer desgarro, rotura y afectación sobre todo de los bordes, que es lo que se ve ahí, tanto por parte de humedad como de la manipulación. Gracias por vuestra compañía. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo Un Paseo por